Nuevamente con ustedes, mis alumnos de mercantil, para compartir a la sociedad de nombre colectivo. Es una sociedad que normalmente los maestros a veces ya no quieren dar en clase porque dicen que es una sociedad que poco se utiliza. Yo insisto en que todas las sociedades que están en nuestra ley están ahí por alguna razón y además porque esta sociedad, como otras, ha tenido una importancia en los últimos 10 años, sobre todo en Europa. Además porque es una sociedad sumamente interesante. Es la sociedad, me refiero a la sociedad en nombre colectivo. La tenemos en nuestra ley general en el artículo 25 y se llama así, sociedad en nombre colectivo. Quiero empezar por decir por lo menos 5 características de esta sociedad. La primera característica es que es una sociedad también de personas, ¿sí? Es decir, es una sociedad en la cual su capital se divide en partes sociales. Es una sociedad que solamente la vamos a constituir bajo una razón social. Es una sociedad en la que diríamos es la única sociedad, es la única de todas en la que su capital, en la que sus responsabilidades son de 3 tipos, ya ustedes las conocen. Es decir, tiene una responsabilidad, todos los socios tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Ya hemos hablado mucho en qué consiste este tipo de responsabilidad. No tiene un número máximo de socios, puede haber muchos socios, pero generalmente es una sociedad digamos, de familias, que la constituyen las familias. Una sociedad que normalmente sus actividades son de gremio artesanal, de medio bajo, la constituyen artesanos, pastelerías, empresas, restaurantes pequeños, es decir, sociedades que no manejan un capital muy alto. La pregunta es aquí, ¿quién querría trabajar o participar en una sociedad donde los socios están obligados a 3 tipos de obligaciones? Bueno, yo creo que eso es lo más interesante de esta sociedad. El hecho es que al ser una sociedad de 3 tipos de responsabilidad, cualquiera que se involucre con la sociedad sabe que tiene el respaldo de que todos los socios van a responder en forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. Y por ende eso resulta atractivo para cualquiera de los que se involucren dentro de esta sociedad. Además de que también en esta sociedad los socios deben de presentar una declaración patrimonial amparando o demostrando que tienen un capital para el efecto de que la responsabilidad quede totalmente garantizada frente a cualquier acreedor o frente a cualquier socio. Por lo tanto, también es importante considerar que los socios deben de ser personas honorables, ¿sí? Con un capital y un patrimonio que puedan demostrar plenamente. Y desde luego que es una sociedad que está garantizando todas sus obligaciones a través de estos mecanismos. Repito, es la única sociedad en la que existe la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. El concepto de esta sociedad es el siguiente. La sociedad en nombre colectivo es aquella sociedad que se va a constituir únicamente bajo una razón social, en la cual su capital se va a dividir en partes sociales y en la que todos sus socios van a responder por las obligaciones de esta en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. También es importante decir que no cabe el que algún socio se quiera deslindar de ese tipo de responsabilidad. Siempre todos los socios quedan obligados a ese tipo de responsabilidad. En caso de que la sociedad esté constituida bajo una razón social en la que participen o estén involucrados los nombres de todos los socios, ¿sí? Ellos quedan totalmente obligados, aun cuando no estuviera su nombre dentro de la razón social. Pero si alguna persona ajena a la sociedad permitiera que su nombre figurara en la razón social,
desde luego quedaría obligada por las responsabilidades de esta sociedad. Es cierto que es una sociedad poco utilizada, pero ha adquirido un resurgimiento en los últimos años. Es muy interesante. Yo les pido que la lean con detenimiento. Si tienen preguntas, vía correo, ya tienen mi correo. Analicen bien sus características, su importancia. Y también creo que esta sociedad es la respuesta a la inquietud de algunos de ustedes que me han preguntado qué sociedad podrían constituir, sobre todo cuando tiene la intención de constituir una sociedad de entre los miembros de alguna familia. ¿Sí? Cuando quieren constituir un negocio propio, a lo mejor algo de artesanías, algo de elaboración de productos orgánicos. Esta sociedad es la que mejor queda a esos propósitos. Esta pequeña retroalimentación con las sociedades es con el fin de que ustedes vayan a la ley, analicen la sociedad, identifiquen sus características y desde luego en base a eso puedan hacerme llegar algunas preguntas o inquietudes. Mis videos van a ser muy breves por el peso de los mismos videos para que les puedan llegar a todos con facilidad. En cuanto a la sociedad en nombre colectivo, es una sociedad, repito, que se utiliza poco en nuestro país, pero sí ha adquirido un boom, sobre todo en Europa, y no solamente en Europa, sino en países también como Cuba, por ejemplo, como Venezuela, y en México poco se constituye, quizás algunas 2 o 3 el año pasado, pero sí es una sociedad que está en nuestra ley y que vale la pena que ustedes la conozcan. Gracias, chicos.